my dear students. Good afternoon, everybody. Today is Tuesday, 25 November 2020. It is topic passive voice. Please open your book. It is page 4. It is a explanation in passive voice present in Spanish. Dice, en el ejemplo que dice active voice, te das cuenta que son las oraciones compuestas en su manera normal, pronombre personal más verbo, en presente más objeto. Para convertir esas oraciones en voz pasiva, tendremos que cambiar el orden de sus componentes, es decir, objeto más verbo, to be, más verbo en pasado, participio, más pronombre de objeto. Analiza los siguientes ejemplos. Vamos a ver aquí. Dice, I read a book. ¿Sí? Aquí tenemos el pronombre, es pronoun, verb, en tiempo presente, y a book, ¿sí? Esto le llamamos nosotros la voz activa, active voice. Ahora lo pasamos a voz pasiva, ¿sí? Aquí voy a poner a book, es read, es leído, ¿sí? By me. ¿Por qué? Porque este verbo está en tiempo presente, ¿sabes? Hay que localizar en qué tiempo está el verbo. Read es presente, present. Se escribe igual su pasado, que se pronuncia read, es past, y su pasado participio también se escribe igual, pero es past participle. Aquí la clave es de que ustedes vean en qué tiempo está el verbo. Este verbo está en tiempo presente, entonces el verbo to be tiene que estar en tiempo presente. Aquí vamos a manejar is o are, ¿sí? En singular, acuérdense, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Pero como aquí es singular, porque es un libro, entonces voy a poner is. Si fueran books, libros, fuera are. ¿Entendido? Estamos aquí en la página page 4. Vamos a poner aquí. Dice active voice, voz activa. I read a book. I don't read a book. Do you read a book? Y se dan cuenta que el verbo está en tiempo presente, read. Don't es la forma negativa del presente simple y do es la forma interrogativa del tiempo presente simple. Para los que no se acuerdan del presente simple, present simple es así. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, and do they. ¿Sabes? Entonces aquí estamos hablando present simple, ¿sí? Do I, do you, does he, do we, do you, and do they. Das para tercera persona. Estamos hablando de presente simple en forma interrogativa. Interrogative. ¿Sí? Ahora en forma negativa, pues muy sencillo, ¿no? Igual, presente simple. Present simple en forma negativa. I don't, you don't, he, she, and it doesn't. We, you, and they don't. Entonces aquí, por ejemplo, aquí don't es con el pronombre I don't. Si dijera aquí, por ejemplo, she, fuera acá she doesn't. Dijera aquí he, fuera acá he doesn't, él no lee un libro. Ahora, ya que tenemos esto en la voz activa, lo vamos a pasar a la voz pasiva, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Vayan ustedes tomando nota. Esto viene en su libro
page 4, página 4. Is read by me, ¿no? Lo dice, a book isn't read by me, ¿no? Un libro es leído por mí, ¿vale? Porque este es singular, por eso es presente. A book isn't read by me, forma negativa del presente simple, negative, present simple, ¿vale? Y luego dice, is a book read by me? ¿Es un libro leído por mí? ¿Por qué? Porque estamos hablando que aquí en la voz pasiva vamos a utilizar el tiempo presente, pero del verbo, del famoso verbo to be, ¿sales? ¿Y cuál es el verbo to be? Ustedes ya lo saben, es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Forma interrogativa. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. ¿Sales? Entonces la primera le decía la voz activa, I read a book, ¿no? Yo leo un libro. Le ponemos I read a book. Leo un libro. Entonces un libro, a book, is read by me. ¿Por qué ponemos aquí el is? Porque es singular y estamos manejando voz pasiva, pero en tiempo presente, ¿vales? Y acá en la segunda dice I don't read a book. Yo no leo un libro. Bueno, un libro, como es forma negativa, isn't read by me, no es leído por mí. Y ahora, forma interrogativa, dice acá, do you read a book? ¿Lees un libro? Lo paso en forma interrogativa con el verbo to be. Is a book read by me? ¿Sí? Entonces, porque hay que poner el tiempo presente del verbo to be. Bueno, ahora dice acá, simple present passive. German is spoken in Germany. El alemán es hablado en Alemania. ¿Sí? Aquí es muy importante lo que dice acá. Vamos a ver. Acá dice, la voz pasiva dice, nosotros usamos el verbo to be más el pasado participio del verbo, past participle. Miren, en la voz pasiva siempre se va a manejar el verbo to be en todos los tiempos, pues el presente es lo más sencillo. Se va a manejar en pasado, también se puede manejar en futuro, ¿sí? Pero por lo general este ejercicio trae presente y pasado únicamente, más los participios de los verbos. Por eso es que les mandé un crossword donde tienen ustedes que hacer el ejercicio de los verbos en pasado participio. Por ejemplo, el participio del verbo go va a ser gone. El participio del verbo do va a ser done. El participio del verbo make va a ser made. Y aquí sí hay que aprender a hacer los participios, porque para pasar las oraciones en voz pasiva se necesitan los participios de los verbos, ¿vale? Por ejemplo, del verbo to be va a ser been. Del verbo, otro verbo, cook, que es regular, va a ser cooked, ¿vale? Bueno, acá explica con unos cuadritos, vamos a ver aquí. Igual estamos en la página page 4. Subject. Subject es el sujeto, los pronombres. Plus, am, is o are. Ese es el verbo to be en tiempo presente. Plus, verb in past participle. Verbo en pasado participio. Plus, complement. Más el complemento. ¿Vale? Ejemplo dice, German, el alemán, is spoken
spoken, se habla, ¿en dónde? In Germany. Esto se traduce como que en alemán se habla en Alemania, es lo que nosotros decimos, se hizo, se trabaja, esa es la voz pasiva en español. German is spoken in Germany, el alemán se habla en Alemania. Observen que el is es singular, aquí está el verbo to be, y el verbo está en pasado participio, spoke, speak, presente, spoke, pasado, spoken, participio. No voy a tomar este, no voy a tomar este, voy a tomar este, voy a tomar el past participle, verb past participle, ese es el que voy a tomar. Y acá es singular porque es un solo idioma. Si fuera, por ejemplo, English en German, are spoken in Germany. Dijera are, pero como es singular va a ser is, ¿entendido? Ahora vamos a ver en la página page 5, página 5. Dice, uses of the passive voice in present. Cuando nos interesa más el objeto que el sujeto, es decir, queremos darle más énfasis a la acción, resultado o producto cada persona que realiza la acción, ¿sí? Active voice, ejemplo, Sarah waters the flowers. Sara riega las flores. Este es el verbo, como está en tercera persona le agregaron la S. Bueno, para pasar a la voz pasiva, pues pasamos este complemento que es nuestro predicado y decimos, las flores, the flowers, como es plural, va a ser are, no va a ser ir. Son, are, water, son regadas, sí, water by Sara. ¿Por quién? Por Sara. Entonces aquí es verbo to be en plural y water, el verbo en pasado participio. ¿Entendido? Bueno, vamos a ver otro. Aquí nos vamos a los ejercicios aquí de este cuadernillo que nos mandaron de la dirección académica y luego los ejercicios en línea. Vamos a ver this active voice. Active voice. Someone breaks, tercera persona se le agrega la S, the window. Alguien quebró la ventana. Para la voz pasiva, passive voice, ¿sí? The window, en este caso es el predicado, lo volvemos acá a sujeto, ¿sí? Is broken by someone. En presente, ¿no? Entonces aquí el verbo está en presente. ¿Por qué está en presente? Porque el verbo está en presente en tercera persona. Si dijera someone broke the window, fuera the window was broken by someone, ¿sí? La ventana fue rota por alguien. ¿Por qué? Porque ese verbo ¿en qué tiempo está? En pasado, ¿sí? Pero aquí voy a poner en la voz pasiva todos los verbos en participio, participle. Aquí la clave está en que tú sepas, conozcas en qué tiempo está la oración. Acá la oración está en tiempo presente. ¿Por qué? Porque el verbo está en presente. Y aquí la oración está en pasado. ¿Por qué? Porque el verbo está en pasado. Así de sencillo. Entonces, si está en presente voy a utilizar is. Y si está en pasado voy a utilizar was. Y si es singular, is. Y si es plural va a ser are. Y si es plural aquí va a ser were. ¿Sabes? Son muchísimos tiempos en los que se puede manejar, pero únicamente vamos a aprender dos: presente y pasado. Present y past. Nos vamos a la siguiente, la página, page 6. Acá tenemos esta oración muy sencilla, muy simple. Dice, the police arrested him. El policía lo arrestó. El verbo está en tiempo presente. ¿Sí? Ahora, entonces para la voz pasiva tiene que estar también en tiempo presente. ¿Sí? En vez de him, pues es objeto,
Entonces va a pasar a pronombre personal. He is arrested. Él es arrestado. ¿Por quién? Por la policía. By the police. ¿Sí? Acá el verbo to be presente porque es singular y arrested es el verbo en pasado participio. ¿Por qué está en presente aquí? Porque el verbo aquí, la oración está en presente. Tenemos que ver primero en qué tiempo está la oración. Y para saber en qué tiempo está la oración, tengo que ver en qué tiempo está el verbo. Bueno, ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, acá tiene otros ejemplos. Dice, she teaches English. Ella enseña inglés at Lear ESL Academy. ¿Sí? Bueno, ¿en qué tiempo está la oración? El verbo, la oración está en tiempo presente. Acá está, el verbo está en tiempo presente, está en tercera persona. ¿Por qué en tercera persona? Porque el verbo es teach. Y cuando es tercera persona con he, con she, con it, se le agrega es. Entonces el sujeto va a ser el inglés. English is taught, es enseñado, ¿sí? Por ella, by her, at Lear ESL, ¿sí? Entonces acá dice English is taught by her at Lear ESL. ¿Por qué es is? Porque la oración está en tiempo presente y está en singular. Si fuera plural, fuera are, pero en este caso va a ser is. Bueno, vamos la segunda. Tenemos aquí en forma interrogativa. Interrogativa. ¿Ves? Interrogativa. Dice, en la voz activa tenemos para tercera persona do o das, ¿sí? Plus subject, plus verb, plus object. Otra vez. ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí, dice, does she teach English? Does she teach English at Lear ESL Academy? ¿Enseña ella inglés en la academia? ¿Sí? Bueno, esta pregunta está en tiempo presente porque está utilizando el auxiliar das. Entonces, la pregunta está en tiempo presente. Acuérdense que do y das es tiempo presente y das se utiliza para tercera persona. Para la voz pasiva, entonces va a ser así, passive. Vamos a manejar el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Pues ya sea is o are. Entonces aquí vamos a poner is English, es en inglés, taught by her, es el inglés enseñado por ella, ¿sí? ¿En dónde? At Lear ESL Academy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí la pregunta está en presente, el verbo lo tengo que poner en participio y el resto de la oración, y acá pongo por ella. El verbo es teach, su pasado es taught y su participio igual, se escribe igual, taught. Yo voy a ocupar este que es el verbo en pasado participio, verb past participle. ¿Ok? Ahora nos vamos en la forma negativa, porque esa es la práctica que viene en la siguiente hoja, en la página 7, page 7, que es lo que me van ustedes a resolver. Página 7. Tenemos negativo. Dice acá, she
doesn't teach English. Ella no enseña inglés at Learn ESL Academy. Doesn't teach. Entonces es forma negativa. Para volverlo a la voz pasiva, primero lo que tengo que hacer es el sujeto, subject. Pasar el sujeto, luego dice aquí plus verb to be, plus not, plus verb. Y más la preposición, preposition, plus object, plus complement. Bueno, ¿y cómo es esto? Entonces el sujeto primero es el inglés. English, el inglés isn't taught, no se enseña. Isn't taught by her, por ella. ¿En dónde? At Learn ESL Academy. ¿Sí? English isn't taught by her at Learn ESL Academy. Esa es la forma negativa. Igual aquí en este caso se utiliza también el verbo to be en singular. Si dijera German en English are taught, pero como es singular va a ser isn't. Bueno, ahora pasemos a los ejercicios de la página 7, page 7. Les voy a dar unos ejemplos y después hacemos una revisión. Realiza los siguientes ejercicios para practicar el uso de la voz pasiva en presente simple. Están pidiendo únicamente presente simple, es decir, vas a manejar is o are, ¿sí? En presente simple, porque es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bueno, ejemplo, dice la primera. My mother. Ya suena feo, ¿no? My mother makes, como es tercera persona, le agregan la S. Makes cakes on Sunday. ¿En qué tiempo está la oración? Está en tiempo presente. ¿Cómo sé que está en tiempo presente? Porque el verbo está en tiempo presente. Present. ¿Sí? Ahora, como lo voy a pasar en forma afirmativa, sigo el ejemplo que me dieron acá. Primero el sujeto. ¿Sales? ¿Cuál es el sujeto? Los pasteles. Los pasteles, ¿sales? Cakes es singular o plural. Es plural. Son hechos. Are made by my mom or mother on Sunday. Cakes are made by my mother on Sunday. ¿Sí? Singular o plural. Plural. El participio del verbo make, su pasado es made y su participio es made también, pero aquí voy a utilizar el participio. Vamos con la segunda. Second. Dice I never wear skirts. Yo nunca uso faldas, ¿sí? De sujeto. Las faldas, skirts. Acá vamos a poner, dice never, pero acá dice en forma afirmativa. ¿Sabes? Vamos a poner aren't, worn, nunca son usadas, by me, por mí. Participio del verbo wear, pasado es wore y su participio es wore, que se utiliza de llevar puesto ropa. El verbo wore se utiliza para llevar puesto ropa. The exercise number 3. They grow coffee, ellos cultivan café, in Brasil. Entonces, sujeto, the coffee, café, singular o plural. Singular va a ser is, si fuera plural va a ser are, pero no vamos a decir cafeces, ¿no? No. The coffee is, participio del verbo grow, grown, se cultiva. ¿O se cultiva en dónde?
En Brasil, por ellos, by them. In Brazil. The coffee is grown by them in Brazil. El café se cultiva por ellos en Brasil. ¿Sí? Vamos con otra oración. Or sentence. Or dice South Africans speaks English. ¿En qué tiempo está esta oración? Está en tiempo presente y está en tercera persona. Speaks, tercera persona. ¿Vale? Entonces sería el inglés, English, is participio de verbo speak, spoken. Es hablado, ¿en dónde? In South Africa. Africans es aquí. Está muy chiquita ese, ¿no? O el inglés se habla, is spoken. ¿Por qué? Porque es singular. Aquí la clave es en qué tiempo está la oración, está en tiempo presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el verbo speaks está en verbo en tiempo presente, pero le agregaron una S por la tercera persona de Sudáfrica. ¿Sí? Pues vamos con la número 5. 5. We visit, nosotros visitamos my uncle, a mi tío, my uncle, every evening. ¿En qué tiempo está la oración? Visit está en presente. Entonces, my uncle, ¿sí? Entonces, mi tío is visited by us every evening. Dice, mi tío es visitado por nosotros todas las noches, ¿sabes? ¿En qué tiempo está la oración? Está en tiempo presente. Entonces, si mi oración está en tiempo presente, el verbo to be va a estar en tiempo presente. Es singular, porque en este caso, ¿sí? Acá dice mi tío, ¿sabes? Mi tío, es un solo tío, no es dos tíos. Si fueran mis tíos, fuera I. ¿Ves? Bueno, vamos con la 6. 6. She sells, ella vende, hot dogs o hot dogs on the beach. On the beach. Bueno, ¿en qué tiempo está esta oración? También en tiempo presente. El verbo está en presente. Como es tercera persona, le agregaron la S. Ahora ponemos acá the hot dogs. ¿Sí? Como es plural, va a ser are sold. Son vendidos. ¿Por quién? Por ella. By her. ¿Sí? Por ella, ¿en dónde? On the beach. Are sold by her on the beach. Hot dogs are sold by her on the beach. La oración está en tiempo presente. Y vamos con la última, que dice he borrows. Vamos a ver si cabe aquí, no cabe. He borrows. He borrows book or books all the time. Dice, él pide prestado libros todo el tiempo. ¿El verbo está en qué tiempo? Presente. El sujeto va a ser los libros. Los libros son, va a ser are, porque es presente. Son are borrow, son solicitados, son pedidos por él, by him, all the time. Books are borrowed by him all the time. ¿Sí? Bueno, hasta aquí tenemos la voz pasiva en forma afirmativa. Y si ustedes hacen los ejercicios en línea, acá en la página del LIPS Worksheet,
estaban diciendo, Miss, ¿no los puede explicar? Claro que sí, pero hay que leer, hay una parte donde dice present simple, ya te está diciendo aquí, present simple, passive. Present simple en voz pasiva. 1. Las computadoras, computers, singular o plural, plural, son vendidas. Participio del verbo sell, sold, are sold in many different stores, en diferentes tiendas. Second, English is singular. Spoken, participio del verbo speak, spoken, almost everywhere. Everywhere, en donde sea. En inglés se habla casi en cualquier lugar, dice, ¿no? Computers are. English is. Aquí no vas a convertir nada, únicamente ya te está diciendo que escriba las oraciones en voz pasiva en tiempo presente. ¿Ves? Bueno, así digamos. Dice, lots of TV series. Muchas series de televisión son vistas hoy. ¿No? Como es plural, va a ser are. Va a ser are porque es plural. Porque dice series. Are watched, son vistas hoy, today. 4. Dice rhinos, no rinocerontes. Dice are killed, son asesinados, ¿sí? For their horn, ¿sí? Por el horn, que decir por sus colmillos, ¿sí? Bueno, 5. Vamos a ver, 5, me salté una, German, la número 4. 4, esta es la número 5, 5. German is taught, se enseña, ¿en dónde? En mi escuela también. In my school. Bueno, hasta el momento hemos estado manejando únicamente present simple passive. ¿Pero en qué tiempo? En forma afirmativa, Vamos a ver ahora en forma negativa. Hasta aquí y ya súbelo, hija.